Dios, hermanos, por cada uno de ellos. Yo entiendo que los papás, bueno, no somos perfectos, ¿verdad? Y creo que uno de los desafíos que vamos a tener esta mañana, hermanos, precisamente es cómo crecer. Nosotros que somos papás, ¿verdad? ¿Cómo podemos crecer un poco más en esta dinámica tremenda, en este desafío, diría yo, hermanos? Porque esta es una responsabilidad que Dios nos ha dado de ser papás aquí en la tierra. Yo quiero pedirles que volvamos al libro de Job, capítulo 1, versículo 1, y vamos a aprender esta mañana cómo los que estamos en esa responsabilidad de ser papás tenemos que disfrutar esto. Amén. Tenemos que enfrentar este desafío y, como decía hace un rato, tú que eres papá, vamos preparando esas antenitas. Bienvenidos los papás, tiernitos, y los que van a ser papás. Tenemos que enfrentar este desafío y vamos a aprender que realmente tiene que ver contigo. Si tú eres papá, aunque si eres mamá, también. Esto que vamos a aprender, fíjense bien, ustedes pueden ayudar a su esposo, pueden ayudar a sus hijos en esto. Yo creo que todos vamos a aprender en alguna manera, y no necesariamente porque no eres papá no puedas aprender. Pero la influencia, hermanos, de los papás es grande. Fíjense que un estudio, las estadísticas, hermanos, un estudio de un movimiento que se llama Dad for Life en Singapur. Este estudio es Padres para toda la vida. Muestra que los niños con padres emocionalmente involucrados, hermanos, obtienen, fíjense bien, mayor coeficiente intelectual, mejores habilidades de lenguaje y razonamiento. Estos niños con padres involucrados, hermanos, tienen menores niveles de ansiedad y depresión y son mejores académicamente, dan mejores resultados académicos. Esto es maravilloso porque también en las estadísticas encontramos, hermanos, que un informe de Father's Place, ¿verdad? Un lugar para un padre, se llama también este lugar en Estados Unidos, ha hecho una estadística, ¿verdad? Y ha publicado, hermanos, que lo que sucede con los papás presentes, con los papás comprometidos, lo que tiende a pasar aquí, hermanos, es que se duplica la probabilidad de graduarse en la universidad de parte de los hijos. Tienen el 80% menos de probabilidad de pasar tiempo en la cárcel. Me acordé del secote, hermano. Reducir también en un 75% la posibilidad de embarazo adolescente. Miren bien, estas estadísticas, ¿cómo están? Hermanos, es importantísimo ver el involucramiento, ¿verdad?, de los papás. Yo veo que la Biblia enseña que ser un buen papá, ¿verdad? Como dice aquí en Salmos, ¿verdad? Bienaventurado el hombre, Salmo 112, versículo 1 y 2 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, dice la palabra del Señor, será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Dice la generación, esos son los hijos. Aquellos que tú generas como padre, como madre, ¿verdad? Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. O sea, hermanos, funciona. Y tiene un tremendo impacto, hermanos, en la vida de nuestros hijos. Y fíjense que aquí, en este estudio, en esta mañana, hermanos, es muy curioso ver, porque el primer libro, fíjense bien, escrito en la Biblia, no fue Génesis. Génesis lo escribió, ¿quién escribió Génesis? Moisés. Muy bien. Génesis escribió Moisés, pero Job fue antes de Moisés, hermano. O sea que realmente el libro de Job es el más antiguo en la Biblia y comienza con una introducción, hermanos, de un hombre y su familia. Miren cómo empieza la palabra de Dios, hermanos. Job comienza describiendo la relación que tiene este hombre
el carácter de este hombre, como ustedes van a ver, y la relación que él tiene con sus hijos y la forma en cómo él vive. Esta mañana vamos a aprender algo importante: cómo convertirte en el papá que Dios quiere que seas. Amén. Tú eres papá, y si no lo eres, pues algún día lo vas a hacer, burguitas. Algún día ser papá, para cuando se casen tengan sus hijos, porque puede que tengan unos 20 años, 30 años ahorita y no sean papás. A los abuelos también, con doble, ¿verdad? Con doble premio a los abuelos en esta mañana. Levántenme la mano, ¿quiénes son papás en esta iglesia ahorita? 1, 2, 3. Son bastantes. ¿Cuántos son abuelos? Yo también. Y lo digo, no lo veo, lo digo eso, con alegría, así como el hermano Miguel, con alegría, abuelito. Qué lindo, hermanos. Yo creo que es probable que los abuelos se merecen un doble aplauso, hermanos. Realmente, porque dicen que los nietos es el premio de Dios por no haber matado a los hijos cuando estaban adolescentes. Porque muchos les molestaban, ¿verdad? Eran demasiado fregados. Terremoto. Entonces, hermanos, ustedes pueden orientarse como padres, o pueden orientar a sus esposos, a su papá, a sus hijos, para aguantarlo un poco más, un poco mejor, para que los puedan tolerar y para que los puedan comprender también. Me encanta a mí cómo empieza la historia, ¿verdad? En el libro de Job. Me encanta porque empieza como un cuento, ¿verdad? Hubo una vez. Ustedes han fijado que así empiezan los cuentos, ¿verdad? Una vez. Y Job, hermanos, realmente nos enseña muchas cosas. ¿Qué aprendemos de Job, hermanos? ¿Cómo nos convertimos en el papá que Dios quiere que seamos? Y fíjense que con lo primero que empieza el número 1, yo creo que acá, hermanos, lo primero con lo que empieza esta cuestión es que debemos trabajar nuestro carácter. Muchas veces la gente dice: mira, ese señor tiene mal carácter porque es bravo, ¿verdad? Porque es así, de esa gente reactiva, ¿verdad? Yo no sé quiénes tienen a su papá, tienen esa impresión de su papá, ¿verdad? Porque es cierto, hay papás que llegan a su casa, ¿verdad? Y lo que hacen a veces los hijos es irse, ¿verdad? La esposa aparece con un dolor en el estómago, hasta los quecos se van. Entonces, no sabemos. Pero ¿qué aprendemos de Job en el versículo 1 y 2, hermanas? Porque empieza con el entorno de la familia, fíjense. Lo que somos nosotros realmente, hermanos, vamos a ir viendo acá, que lo que somos realmente en la casa, a largo plazo, lo que somos en la casa es lo que realmente somos nosotros. Fíjense que la descripción de Job en el capítulo 1 dice: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es dado inmediatamente en el entorno de los 7 hijos y 3 hijas. Porque es como la gente lo percibe fuera de su casa. Pero fíjense que realmente, cómo nos perciban a nosotros fuera de la casa, quizás no importa mucho, hermanos. Importa, pero no importa tanto. ¿Por qué? Porque probablemente alguien puede ser confundido, ¿verdad? Alguien puede ser simpático como yo, cantante, amigable, chistoso, buena gente, capaz, trabajador y todo lo demás. Los que te conocen bien, ¿quiénes son? Los que te conocen bien son los que viven en la casa. Son los que están en tu casa. Ahí es que tu carácter donde realmente se manifiesta. Y es peculiar porque, miren, Job dice que es perfecto, dice que es recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Interesante, ¿verdad? Interesante la vida de Job, hermanos. Porque vamos viendo nosotros, hermanos, que Job realmente es conocido, ¿verdad?, por la excelencia de su carácter. Y a mí me encanta, hermanos, ver esta historia porque Job era
La Biblia lo describe, hermanos, de una manera tal que Dios decide introducirlo en la primera parte de su palabra, ¿verdad? Su vida. Porque el carácter lo es todo, hermanos. Es tremendo el nombre de Job. Ahora, no hay que ponerle a nadie el nombre de Job, porque ustedes saben qué quiere decir Job. ¿Qué quiere decir Job? Hermanos, quiere decir odiado, perseguido. Eso quiere decir Job. ¿Verdad? Que no le vayan a poner a nadie así. Y me gusta, hermanos, me gusta que en algún momento que estaba haciendo yo esto, hermanos, el carácter de Job es el cimiento de todo, fíjense. Porque el carácter de Job realmente no es un adorno moral. El carácter de Job se viene a convertir, hermanos, en el cimiento donde realmente fluye la vida. Y sin él, todo se arruina, todo se tambalea, hermanos. Si ustedes lo ven, ustedes lo pueden ver en los hogares. Y es curioso porque este es el libro más antiguo e inicia con esta cuestión. Me gusta el concepto, ¿verdad? Y me encantó una ilustración que hizo un hermano en una ocasión, porque me dijo, mira, la mejor ilustración para describir a Job es la navaja suiza. ¿Cómo le dije yo, la navaja suiza y eso? Bueno, ¿cuántos de ustedes han querido tener una navaja suiza, hermanos? ¿Ah? Hay muchos hombres, la mayoría de hombres hemos querido tener una navaja suiza, porque sirve para todo, hermanos. Mire, la primera navaja suiza que se hizo hace 135 años y solo tenía 4 herramientas. Hoy hay navajas suizas que tienen más de 140 herramientas, que hasta pesan como 2 libras, que hasta se le puede caer el pantalón a uno cuando la anda aquí. Pero ahí está, la navaja suiza, hermano. Me gusta el concepto, porque Job, y el sentido del carácter, hermanos, tenía prácticamente esa habilidad, esa cuestión. Dice en Job 1 dice que era perfecto, dice. O sea, era un tipo completo. Miren el carácter, porque eso es lo que realmente es el carácter, hermanos. Mire, maduro, con todas las piezas en su lugar. Íntegro. Su vida interior, hermanos, estaba alineada con Dios. Dice que era derecho, justo. O sea, dice que era recto, hermanos. Como una flecha que vuela directamente al blanco. Su vida exterior, hermano, estaba totalmente alineada con Dios. En el hebreo, yashar, ¿verdad? Significa derecho, que anda rectamente. Era temeroso de Dios. O sea, y ser temeroso de Dios, hermanos, no es tenerle miedo a Dios. Simplemente es una profunda reverencia que ordena toda tu vida. Una reverencia, una relación vertical, hermanos, correcta, reverente, que respeta a Dios. Respetamos a Dios, hermanos. Y apartado del mal. Que apartarse del mal, hermanos, al final es una decisión, ¿sí o no? Apartarse del mal. Una decisión activa, una decisión consciente de alejarse de lo que deshonra a Dios. Entonces, tu relación con el mundo, hermanos, es correcta. En el hebreo, shur significa escapado. Escapado, o sea, una persona que huye intencionalmente del mal, ¿verdad? Entonces, hermano, este Job, vemos el carácter de un hombre que está haciendo las cosas como Dios quiere. Está haciendo todo, ¿verdad? Y ese es el desafío para nosotros como papás. Que tu carácter crezca en estas áreas. Porque esto es lo que los hijos de Job estaban viendo. Esto es lo que tus hijos quieren ver en ti. Y uno dice, bueno, ¿será que estoy dando el ejemplo? Por eso es que los papás necesitamos hacerlo con nuestros hijos. Dice en Tito 2, capítulo 2, versículos 7 al 8. Hablando del ejemplo, ¿verdad? Dice la recomendación del Espíritu Santo, dice, presentándote tú en todo, dice, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando, dice, integridad,
seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Eso pasaba con Job, porque se acuerdan que llega el diablo y le dice al Señor, ¿verdad? Llega Satanás y le dice al Señor, vaya, probémoslo. Porque se sentía avergonzado el diablo por su vida, por la vida de Job, hermanos. Ahora, ¿será que, papás, hay áreas en las cuales nosotros no estamos dando el ejemplo? ¿Será áreas en que yo sí estoy dando el ejemplo? Porque también hay que felicitar a los papás que buscan estar dando el ejemplo, ¿verdad? ¿Será que estoy siendo lo suficientemente maduro emocionalmente? ¿Será que estoy viviendo con la integridad que debo vivir? Esas son las preguntas que en esta mañana tenemos que hacernos, porque tenemos que entender cómo estamos funcionando el día de hoy. Y usted me dice, ay, mire, hermano, Marco, mire, si me comparo, de plano, me falta. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Mire la persona que tiene la paz. Mírela. ¿Cree usted que le falta? A todos nos falta, hermanos. Todos. Yo quiero animarlos, hermanos, porque hay algo bien importante que aún al apóstol Pablo, hermanos, le pasaba. Imagínense, a un hombre de Dios le pasaba también. Él dice en Filipenses 3, 13, 14, dice, hermanos, yo mismo, ¿qué dice ahí, hermanos? No pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, si yo fui un mal padre, si yo fui un mal hijo, si fui lo que sea, dice, y extendiéndome a lo que está delante, ¿qué dice el apóstol? Prosigo a la meta, dice el apóstol ahí. O sea, en buen salvadoreño, yo no me quedo tirado. Aunque haya hecho lo que haya hecho, yo debo cambiar. Debo transformar mi vida en esta parte, porque esto es lo que me va a hacer el papá que Dios quiere que yo sea. Yo no me justifico diciendo, ay, sí, me faltan, no, a mí me falta bastante, me faltan por lo menos unos 40 años para cambiar, no, tampoco, ¿verdad? Porque ahí dice, mire, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ustedes tienen a Job, hermanos, que era conocido por su excelencia del carácter, y Dios le había coronado, dice la palabra, ¿verdad? Le había coronado por el éxito en su casa. Y el éxito, fíjense bien, estaba reflejado en la palabra de Dios por el número de hijos que él tenía también. Dice que este orden es clave, fíjense. Porque cuando conocemos a Job, hermanos, por su excelencia en el carácter, vemos que Dios lo bendice y lo corona, hermanos, por el éxito en su casa. Porque viene la familia después. Su integridad, hermanos, era el techo seguro bajo el cual su familia florecía. El número de hijos, hermanos, no es un simple dato genealógico. Es un testimonio que narra realmente la vida íntegra de Job. Miren, y se traduce en una familia numerosa, en una familia bendecida, ¿verdad? Yo sé que estamos en una cultura, hermanos, yo que creo que los hijos, la mayoría gente ya no los ven como una bendición. Estamos en una cultura donde los hijos, hermanos, prácticamente son un estorbo, ¿verdad? Ahora pensamos que es mejor un perro, es mejor un gato, un hámster. Yo tengo un amigo que una gran culebra tiene en la casa. Hermanos, es tremendo ver cómo la vida, hermanos, el mundo está viendo a los hijos, la venida de los hijos. Ustedes están viendo. Ahora, en el caso de Job, hermanos, si ustedes leen el libro de Job, van a ver que al final del libro al final del libro, ¿verdad? Después de que pasa toda la prueba, ¿qué pasa con Job? Dios le da, bueno, primero se mueren los 10 hijos, porque se mueren todos los hijos. Después les da ¿cuántos hijos más?
otros 10 hijos. Y ustedes saben, ¿verdad?, que la esposa de Job es la misma, ¿verdad? No crean que es otra mujer. Es la misma esposa. ¿Y por qué creen que le dio 10 hijos más a ella? Porque se portó mal, más hombre. No se portó mal. Ella en un mal momento, ¿verdad?, le dijo a Job: mira, maldice a Dios y muérete, cuando vio que ya Job estaba todo derrengado, todo casi muerto, ¿verdad? Ahí, con una gran sarna, ¿verdad? Después de que el diablo había hecho todo el trabajo para matar a sus hijos. Yo siempre he pensado, hermanos, que la mujer de Job es lo que realmente él no se quiso llevar. Pero realmente, hermanos, los hijos son una bendición de Dios. Miren, dicen en Salmos 127, 3-5, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima en el fruto del vientre, como saetas, dice, en el mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Aljaba era el depósito, hermanos, ¿se acuerdan? Aquel chunchito donde se meten las flechas, ¿verdad? Porque hay aljabas hasta de 70 flechas, hermanos. Y en la Biblia hubo personas, leemos de personas que tuvieron más de 70 hijos. Es una bendición. Y claro, nosotros como hijos, ¿verdad?, como padres más bien, tenemos que ver a estos hijos de una forma diferente. Él tenía 10 hijos. Y dice en el Salmo 128, ¿verdad? 127, perdón. Dice: tu mujer será como vida, fruto a los lados de su casa, dice en el Salmo 128. Tus hijos son como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Es una bendición. Aparte del carácter tremendo que tenía, una familia buena. Pero yo creo, hermanos, que la bendición de Dios, la bendición de Jehová, como dice este versículo, no es el dinero. La bendición de Jehová, dice Proverbios 10:22, es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. Es una buena familia, una buena esposa. Y no me van a dejar mentir, hermanos. Hermanos, hombres, levanten la mano todos los hombres, papás. Bravo. Cuando ustedes llegan a la casa, hermanos, ¿qué es lo que desean encontrar, hermanos? ¿Ah? Paz, ¿verdad? A sus niños bien bañaditos, a sus niños bien comiditos. Quieren llegar a su casa, hermanos, y quizás quisiéramos tener una mujer todóloga como la mía, que todo lo resuelve, ¿verdad? Y no me aparece diciendo: fíjate que ya vamos. No, espérate, mira, hablemos después. O sea, con 1000 problemas. Dice la palabra del Señor que mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas y llena de provisiones. O sea, hermanos, yo pregunto en esta mañana: ¿cuál es el área de tu carácter en la que más necesitas trabajar? ¿Será la madurez espiritual? ¿Será la integridad? ¿Será la relación con Dios? ¿Será tu santidad? Porque ese es el salvadoreño, hermanos. Esas son palabras en salvadoreño, lo que quiere decir perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que quiere decir. Madurez emocional, espiritual, integridad, relación con Dios, santidad, hermanos. Escojamos una, porque cualquiera me puede decir: no, mi hermano, todas son importantes. Sí, todas son importantes. Pero yo he descubierto, hermano, que cuando todo es importante, al final, para el hombre nada es importante. El que mucho abarca, dice, poco aprieta. Entonces, en el proceso de transformación del hombre, fíjense bien, del hombre que ha buscado a Dios y se ha integrado a la familia de Dios, al reino de Dios, hermanos, él tiene que escoger esas áreas de cómo crecer
como papá, el área de tu carácter que tú necesitas mejorar, hermanos. Trabajar. Después en el versículo 3, hermanos, vamos a ver otro principio, ¿verdad? Donde encontramos algo importante en cuanto a la forma de que Dios quiere que nosotros nos volvamos en el papá que debemos ser. Y es cuando nuestra capacidad sea ejemplar. Ahora, ustedes me pueden decir, mire, ¿a qué se refiere con eso? ¿A qué quiere decir con la capacidad, hermano Marco? Hermano, miren, la capacidad es que dice aquí, hermano, en el versículo 3, que Job había hecho plata. Había hecho, y la había hecho de la forma correcta. Dice que la hacienda tenía 7,000 ovejas, tenía 3,000 cabellos. Imagínense ustedes, de animalero ahí tan grande, hermano. Yuntas, 500, bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Y yo creo, hermanos, que aquí lo que tenemos que entender es que un buen papá debe saber administrar lo que Dios le confía, sea mucho o sea poco. Porque usted puede decir, que mire, ese era rico, ¿verdad? Yo no soy rico, hermano Marco. Tranquilo, no hay problema. Pero Dios te ha dado cierta cantidad de recursos y debes de aprender a manejarlos de la mejor manera posible. En el caso de Job, hermanos, si ustedes se fijan, él no había recibido ninguna herencia, sino que sabemos que todo lo que había hecho él lo había hecho por trabajar, hermanos. Él era trabajador. Porque yo lo entiendo así, miren, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes en Job siempre? En una conversación que está Dios con Satanás, ¿verdad? Y le dice, en el versículo 10, ¿verdad? Le dice, tú le dice Satanás a Dios, ¿verdad? Tú le has acercado a él y a su casa. O sea, como quien dice, mira, vos lo estás protegiendo a él y a todo lo que tiene. Y dice después, el trabajo de sus manos, dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que lo que tenía Job no se lo había regalado nadie. O sea que todo lo que él tenía, hermanos, Dios lo estaba bendiciendo más. Y ahí está la clave, miren. Ahí está la clave, hermanos. Dios, hermanos, en el momento que el ser humano, en el momento en que el cristiano, el hombre, el hijo de Dios, trabaja, hermanos, ahí viene la bendición. Job trabaja y por eso tiene pisto. Y así funciona la cosa. El hombre que trabaja, Dios le bendice. Y aparte de eso, él tiene una buena relación con Dios. Tiene un carácter íntegro, hace las cosas bien. Es trabajador. Y lo que viene es la bendición de Dios. Por eso es que nosotros vemos, cuando leemos a Job, hermanos, que tiene todo eso, ¿verdad? Fíjense que nosotros le pedimos una selfie a Job. Le pedimos una selfie y cuando Job, hermanos, nos manda, ¿verdad? Yo quise, o sea, el ser humano ha querido extrapolar cuánto valía, o sea, cuánto era lo que realmente ahora en dinero tenía Job en aquel tiempo. Es algo bien difícil, hermano, porque son 6,000 años de diferencia, ¿verdad? Casi 6,000 años de diferencia. Pero Job, hermanos, tenía en su poder más de 2,600,000,000,000 de dólares. O sea, tenía plata, hermano, estaba forradísimo. Y aquí nosotros, hermanos, realmente podemos encontrar algo interesante. Que Job, hermanos, aparte de la capacidad, ¿verdad?, correcta, al punto de que él generaba esos recursos, ¿verdad? No solo generaba esos recursos, sino que supo generar respeto, dice la palabra de Dios. Y cuando leímos en la primera parte del mensaje, Job del 1 al 5, dice que él era más grande, dice, aquel varón más grande que todos los orientales.
Y miren, aquí la expresión no es que hable de que sea el más grande económicamente. La expresión habla de que aquí el hombre le respetaban por ser quien era. Todos los acaudalados, dice la palabra, lo veían y decían, hombre, este hombre hay que respetarlo. Es alguien de respeto. Yo creo que si tú quieres ser el papá que Dios quiere que seas, Él no te pide que seas millonario. No lo malentendamos. Tampoco quiere que ahorres billones de dólares para ser un buen papá, no. El respeto es importantísimo. Ustedes saben cuando Job describe la forma como él ha tratado, como él era tratado por toda la gente, hermanos. Él dice que él salía a la puerta del juicio, dice, y en la plaza preparaban mi asiento, dice Job, en Job capítulo 29, versículo 7 al 11, dice, los jóvenes me veían y se escondían, dice, y los ancianos se levantaban ante él. Los príncipes detenían sus palabras, o sea, se callaba la gente, hermanos, porque iba pasando Job. La voz de los principales, dice, se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar, y los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. En la buena administración, hermanos, ese es el papá que Dios quiere que seas, que tengas la capacidad de proveer. Miren, yo he entendido, hermanos, que los hogares que primero se arruinan, hermanos, es cuando el papá no trabaja. Los hogares que tienen mayores problemas, hermanos, es cuando el papá mal administra su dinero. ¿Ah? Esos son los hogares, hermanos, donde realmente el papá no es solícito en su trabajo, como dice en Proverbios 22:9, ¿verdad? ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante, dice, de los de baja condición. Y aquí viene el que prospera a quien trabaja, que Dios prospera a quien trabaja. Mira, dice, Proverbios 10:4 dice, la mano negligente, que dice ahí, hermanos, empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece, hermanos. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué parte de todas estas cosas estamos, hermanos? Finalmente, vamos a ver, hermanos, que el dinero no lo es todo, pero un papá despilfarrador o mal administrador llevará a su familia no solo a la bancarrota económica, también la va a llevar a la bancarrota emocional, y definitivamente va a ser la espiritual, que es la más importante. Porque todo el mundo deja lo espiritual de último, que es lo más importante para Dios. ¿Ah? Es la buena administración y la toma de decisiones áreas en las que necesitas crecer, papá, en esta mañana. Y termino con esto, hermanos. Vamos a la última parte. Que Job, hermanos, desarrolló, si ustedes se fijan, un cuidado ejemplar de su familia. ¿Por qué? Porque un buen papá sabe cuidar espiritualmente a sus hijos. Si ustedes se fijan, hermanos, Job todo el tiempo, hermanos, pasaba preocupado por sus hijos, y eso que ya no estaban en la casa. Eran hijos ya fuera de la casa. ¿Cuántos tienen hijos en la casa todavía? Levánteme la mano. Vaya, ahora que les vayan dando ya, ¿verdad? No lo digo por la hermana América, no, está chiquito. No. Joven, hermanos, bueno, cuando están en la casa los hijos, todavía es mejor, ¿verdad? Porque todavía se les puede, no que obligar, ¿verdad? Pero por lo menos se les puede presionar un poquito más. Pero cuando están los hijos fuera de la casa es más difícil, hermanos, porque si ustedes se fijan, Job no se mete en la vida de ellos. Ellos hacen sus fiestas, ¿verdad? Ellos hacen sus banquetes. Dice que cada vez que cumplía años alguien, que es lo lógico, ¿verdad? Hacían banquetes, se invitaban a las hermanas y todo lo demás, y hacían fiesta, ¿verdad? Y ya que llegaran los primos y todo, gozaban, hermanos. O sea que Job realmente había creado una familia maravillosa, relacionalmente maravillosa, hermanos. Ellos se le enseñaron a sus hijos a tener una buena relación, hermanos. Y lo que vemos de Job, hermanos, es que él cuida espiritualmente a sus hijos. Es un ser que sabe cuidar espiritualmente a sus hijos.
Y hay algo importante que en esta mañana quiero que se vayan con esto en su corazón. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana a todos los papás. Mamá, papá, en esta mañana, lo que tú hagas con el Señor no va a ser suficiente para salvar a tus hijos. Y eso se lo tienen que hacer saber ustedes a ellos. Porque, ¿qué debemos hacer nosotros con ellos, hermanos? Yo les pregunto. La Biblia dice, instruye al niño, dice, en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto es lo que, fíjense, la formación de valores en los hijos. Y eso es lo que Job hizo súper bien. En Ezequiel 14:20 habla algo, hermanos, acerca del Dream Team de Dios, ¿verdad? Ezequiel habla de Daniel, Noé, Daniel y Job. Y yo le llamo el Dream Team, hermanos, porque son los personajes que Dios, hermanos, realmente tuvieron, porque con Dios estuvieron la mejor de las vidas, hermanos. En cuanto a su carácter, vivo yo, dice Jehová el Señor. Si estuviesen en medio de ella, dice, hablando de destrucción de la tierra, ¿verdad? Porque el versículo anterior habla de que si hubiese una destrucción del mundo, dice, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. O sea que lo que nosotros hagamos, hermano, y a mí me encanta porque hay muchos hermanos que vienen a la iglesia, hermanos, papás, sirven al Señor, cantan al Señor, están en los ministerios trabajando, hermanos, y están haciendo muchas cosas y es maravilloso. Pero ¿y los hijos? ¿Y los hijos dónde están? Tenemos que preocuparnos por nuestros hijos. O sea, no tenemos que invadirlos, ¿verdad? Ni irles a sacar una espada o un cincho ni nada porque ya están grandes. Pero miren lo que hacía Job, hermanos. Job cuidaba espiritualmente a sus hijos. Y Job hacía sacrificios. Todos los días, dice, mataba un animal, el mejor animal. Era caro, hermanos. Él invertía mucho en eso. Y oraba al Señor por si habían pecado, dice el versículo 5. Y acontecía que cuando pasaba el turno de los días del convite de cada uno, Job enviaba y los santificaba y se levantaba en la mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. A mí me encanta, hermanos. Creo que esta es la actitud que nosotros, papás, y no estoy incluyendo a la mamá, al contrario, mamás, no lo regañan. Job no les dice, vení, sentate aquí, tráeme el palo. No. Él no fue invasivo. Yo voy a buscar a Dios, dice Job, y voy a interceder por mis hijos. Esto fue lo que Job hizo, hermanos, y es lo que el consejo de Dios para los papás que quieren convertirse en el papá que Dios quiere, tiene que hacer. No era la intervención directa en la vida de los hijos, era la intervención por los hijos delante del Señor. Amén. Un día un hermano me dijo, miren, me cuesta orar, hermano. Así dijo, me cuesta orar por mis hijos. Siempre, yo oro a veces, miren, yo cuando me acuerdo de ellos. Pero no puedo orar mucho, me dijo, no puedo orar. Ore la Biblia, le digo yo. Mire, si no puede orar, ore la Biblia. ¿Y eso cómo es? Me dijo. Mire, usted agarra un pedazo de la Biblia y ponga el nombre de su hijo ahí. Léala, poniendo el nombre de su hijo. ¿Cómo se llama el primer hijo de ustedes? El primer hijo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Claudia, Alexander. ¿Otro? David.
Y es tu papá, oh, qué joven está. Guillermo. ¿Tu hijo mayor, Mauricio? Mi hija mayor se llama Brenda. Mi hijo mayor se llama Marco. Qué raro, ¿no? Marco. Y yo leo Colosenses 1:3 y con esto termino, hermano. Dice, siempre orando por vosotros, dice. Por lo cual, Colosenses 1:9 dice, por lo cual también yo desde el día que lo oí no ceso de orar por Brenda y de pedir que Brenda sea llena del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que Brenda ande como es digna del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, para que Brenda esté fortalecida con todo poder conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que la hizo apta de la herencia de los santos en luz, a la cual le ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien Brenda tiene redención por su sangre, el perdón de pecados. Miren qué lindo. Sí, se puede hacer, hermanos. Miren qué maravilloso esto. Yo felicito y abrazo de corazón a todos los papás que están buscando crecer en estas áreas, hermanos. Y es una invitación también para todos los amigos en esta mañana, para que se adentren a este camino grande, en este camino maravilloso donde va a empezar a recibir los beneficios de Dios. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Vamos a empezar a recibir los beneficios que Dios tiene para cada uno de nosotros y que muchas veces nosotros ignoramos, hermanos. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra. Pero hoy se lo estamos diciendo nosotros. Para eso nos ha puesto Dios como embajadores de Él, para poner a disposición de usted todos los beneficios que va a recibir si usted se introduce al reino, se inicia en el reino del Señor en esta mañana, creyendo en Jesús, arrepintiéndose de su pasado, de su manera de vivir. Mire bien, bautizándose para el perdón de sus pecados y recibir, dice en Hechos 2:38, el Espíritu Santo de Dios, y posteriormente dice, recibiendo la transformación, buscando la transformación a través de ese Santo Espíritu. Vamos a cantar un himno de invitación que nuestro hermano trae en esta mañana para nuestros amigos y para también a los papás que en esta mañana quieran ponerse a cuentas, ¿verdad? Pudieran ponerse las pilas y ver de crecer en cada una de estas áreas que hemos hablado. Busquemos el número 288 en sus signarios, por favor. 288. Esta es una invitación expresamente para nuestros amigos y para los que todavía no han dado un paso de fe, ¿verdad? Y comenzar a caminar con nuestro Señor Jesucristo. Dulce es la voz del Maestro, se oye en todo lugar. Venid a mí los cansados, yo os haré descansar. Yo quitaré vuestras cuitas, gozo y paz os daré. Venid a mí y seguidme, lo que pidiereis daré. Mi Salvador, oh cuán dulce su voz, que me llamó de la noche atroz. Hoy esta voz de ternura, no te desampararé. Dame tu mano amada, y en la luz te guiaré. Cristo, te doy yo mi mano, tuyo es todo mi ser. Yo te adoro y te amo, guárdame con tu poder. Mi Salvador, oh cuán dulce su voz, que me llamó
de la noche atroz. Hermanos, dice la palabra del Señor en Salmos 34:11. Venid, hijos, dice el Señor, oídme. Usted ha dado un paso importante en esta mañana porque ha venido a los pies del Señor. Usted no viene aquí por casualidad, no está aquí por gusto. Dice el Señor en su palabra, nadie viene a mí, dice el Señor Jesucristo, si el Padre no me lo trae. Y es bien importante porque ahora, esta mañana, hermanos, el Señor nos dice, venid y oíd, y el temor de Jehová os enseñará. Hoy tenemos muchos amigos en esta mañana. Tenemos bastantes personas que todavía están a un pasito de nacer de nuevo. Porque tiene que volver a nacer. O sea, tiene que volver a vivir. Y dice la palabra que uno nace de nuevo cuando es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí nace una nueva persona. Porque es engendrada por la palabra de Dios. Ya no es engendrado de sangre ni carne humana. Es engendrado por Dios. Y se vuelve hijo de Dios. Con todos los beneficios de Dios. Su poder, su presencia, sus promesas. Todo. Óyese, hoy tiene que aprovechar esto. Porque tenemos agua, amén. Sí, hay. ¿Hay quien bautice aquí? También. También. Aquí en el frente, sin miedo, con valor. No permita que Satanás se ría de usted, mi amigo. O se ría de todos nosotros. Hoy es el día de salvación. Hoy es tiempo aceptable en el que Dios te dice, entra al reino. Quiero que seas mi hijo de Dios. No solo hijo por creación, sino hijo por redención, por derecho de redención. Vamos a cantar la última estrofa y la invitación sigue en pie. Que Dios me lo bendiga, hermanos. El que venciere en mi nombre, su nombre no borraré. Sé fiel tú hasta la muerte y la corona daré en la ciudad celeste. Blanco vestidos tendré. He aquí yo vengo pronto, contigo yo reinaré. Mi Salvador, oh cuán dulce su voz, que me llamó en la noche